una comisión integrada por gente muy calificada, que ha trabajado con seriedad, que merece la confianza de la población, que trabaja además como se debe hacer, en silencio, que ha logrado ya muchas cosas y que día a día progresa en el camino de encontrar una armonía entre todos los uruguayos, en el camino que empezamos hace muchos años para hacer la paz. Lo de hoy es el fruto de lo que hemos venido haciendo desde 1985 a la fecha, en el largo camino necesario para restañar las heridas que muchas veces en la vida y en la historia sufren los pueblos. Reconozcámoslo. A 20 años de recuperada la institucionalidad democrática, aún subsisten en materia de derechos humanos zonas oscuras. Reconozcamos también que, por el bien de todos, es necesario y posible aclararlas en el marco de la legislación vigente para que la paz se instale definitivamente en el corazón de los uruguayos y la memoria colectiva incorpore el drama de ayer con sus historias de entrega, sacrificio y tragedia como un indeleble aprendizaje para el mañana. Aquí en este predio trabajamos desde el año 2005 en diferentes zonas del Batallón 14 y desde el 2 de febrero estamos trabajando desde esta margen del arroyo Meireles y desde el 2 de febrero y el día de ayer localizamos un enterramiento primario en la trinchera 208 a 1,40 metros de profundidad. Es un enterramiento primario, aparentemente la persona está vestida, está envuelta en algunos tejidos, tenía una estructura que lo cubría con muchísima cal y piedra, que fue durísimo de romperla para poder acceder al cuerpo. Bueno, hay un patrón en el sentido de que tanto Miranda como Bajésner Chávez Sosa se hizo una fosa, luego se puso cal, se echó el cuerpo y se lo tapó con cal. Y digo, es un patrón, se repite el mismo patrón. ¿Usted no pensó renunciar al cargo? No, por ahora no. Nunca, jamás. Y cuanto más me peguen, menos pienso. ¿La información que brinda, hay indicios de Soy como una estaca, me pegan y me entierro más todavía. ¿Por qué cree que hay todo un movimiento social que está embarrado? No, la enorme mayoría del país ya votó 2 veces sobre estos temas y fue determinante. Por favor, la enorme mayoría no hay que confundirla con las minorías vociferantes. A veces ultra minorías. ¿Cuál es el relacionamiento que No tiene usted con los confundir. familiares detenidos? Muy bueno, lo mejor que yo pueda tener. Pero desde esa organización han señalado que usted defiende a asesinos de entonces. Algunos sí, hay algunas personas que me insultan. Son insultos, ¿verdad? Son insultos, se dedican a insultarme. No sé si les hice algo, les saqué alguna novia cuando eran jóvenes. Tienen un trauma conmigo, pero bueno, problema de ellos, no. Entre las primeras acciones de gobierno está la constitución de un grupo de trabajo por verdad y justicia, cuyo cometido esencial será la investigación de los crímenes cometidos en el marco de la dictadura. Este grupo profundizará en el análisis de los archivos existentes y búsqueda de información relevante en la materia. Organizará el registro de testimonios de víctimas o familiares sobre delitos de lesa humanidad. Hará el seguimiento del cumplimiento de las sentencias dictadas contra el Estado, tanto a nivel nacional como internacional, y abordará otras acciones conducentes al objetivo planteado. Y aquí quiero hacer una precisión sobre este tema. Aquellas personas u organizaciones que crean tener una propuesta mejor que la que hemos anunciado, por favor, que la presenten formalmente a Presidencia de la República para su debida consideración. Entender la situación, de colaborar con la situación, ahora con una legislación nueva que hace a la Institución Nacional de los Derechos Humanos, pero que de igual manera tiene la importancia, la participación del Poder Ejecutivo
obviamente esta invitación de familiares no es solo con la intención de informar, sino también de asumir o reasumir un compromiso a 10 días de la elección, y eso es lo que venimos a hacer con Beatriz. Obviamente uno de los planteos también habla del necesario presupuesto para continuar con algún tipo de investigación y tener la información suficiente, y también la solicitud y el pedido de no entorpecer, cosa que también en el día de hoy accedimos. ¿Qué tal? Bienvenidos. Comenzamos una nueva edición de Todas las Voces. Viviana. ¿Qué tal, Daniel? Muy buenas noches para todos, bienvenidos. El pasado vuelve. De hecho, las entrevistas, las notas, los fragmentos que hemos compartido en este informe en el comienzo remite al pasado. Y allí puede instalarse una primera pregunta. ¿Es pertinente seguir hablando de esto? En principio la respuesta, por algo estamos aquí en esta noche y en este debate, la respuesta es sí, porque en la medida en que no se resuelvan esas cuestiones, muy difícilmente puede transitarse con normalidad un presente y menos pensar en el futuro. Ahora, aquella vocación de todos los gobiernos democráticos de la pacificación nacional, ¿se ha alcanzado? También puede ser una pregunta pertinente para esta noche. Y además estamos en las puertas de una nueva marcha del silencio, ¿no? Es la número 26 este año, que tiene una consigna bien marcada y es: la verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. ¿Dónde están? Vamos a presentar a nuestros invitados del día de hoy. Estamos con Ignacio Randonea, representante de familiares. ¿Cómo le va, Ignacio? Bienvenido. Bien, muchas gracias por la invitación. Y con Juan Martín Posadas, ex senador, también periodista. Bienvenido. ¿Qué tal? Buenas noches. Muchas gracias por la invitación. Bien, Juan Martín, Randonea, si debiera, de pronto, y esto lo podemos trasladar al resto del país, un solo término o una sola palabra me interesaría destacar en el principio del debate. ¿Qué es memoria para usted? Referido es muy difícil hacer una sola palabra. Hay una cantidad de sinónimos que se combinan y que hacen que por un lado sea más confuso y por otro lado sea más rico el término, ¿no? Hay que combinar memoria con relato, con recuerdos. La historia es lo que se cuenta, no lo que sucedió. Entonces, en una palabra es muy difícil. Yo creo que en la conversación, acá entre todos vamos a ir esclareciendo el asunto, pero reducirlo a una palabra es muy difícil, por esto que yo digo siempre. Claro, la historia es lo que se cuenta y no lo que ocurrió. Randonea, sobre ese concepto de la memoria y sobre esto que dice Posadas. Yo creo que la memoria es fundamental en toda sociedad para saber lo que hicimos bien y lo que hicimos mal, para corregir lo que hicimos mal, para irnos superando. Todo ser humano aprendemos de nuestros errores y es bueno tener memoria para superarnos. Nos vamos a ir al móvil porque tenemos allí con Juan Pablo da Costa a Matilde Rodríguez de Larreta, que es la secretaria de Derechos Humanos para el pasado reciente de Presidencia de la República. Y también Matilde tiene mucho para aportar en este sentido, ¿no? Porque asumió esta secretaría. Vamos a ver qué se ha hecho y sobre todo, bueno, qué hay de aquí para adelante también. Juan Pablo, vamos contigo. ¿Cómo están? Muy buenas noches para todos. Le agradecemos a Matilde Rodríguez Larreta por recibirnos esta noche para conversar de estos temas. Matilde, gracias por este tiempo en Canal 4. Con mucho gusto. Son fechas en donde se recuerda especialmente lo que ha sucedido. ¿Cómo lo recuerda usted? ¿Qué se está haciendo de la Secretaría? ¿Ha surgido nueva información al respecto? Bueno, muchas preguntas en una, ¿verdad? Pero sí, vamos a empezar por la fecha. La fecha es una circunstancia especial que sucede que el pueblo uruguayo ha convertido esta fecha le ha dado un significado especial, en una fecha muy significativa, para ser redundante. Y eso sucede espontáneamente, con el paso del tiempo. En las primeras épocas siempre teníamos reuniones muy focalizadas en nuestros muertos, en los que murieron, el operativo que murieron los cuatro juntos, el Toba, Selmar, William Whitelaw y Rosario Barredo. También quiero recordar a Manuel Liberov, que desapareció en esas horas, no en el mismo operativo, pero en esas horas. Creemos que no era el mismo operativo. Bueno, pero
salimos de eso para que de pronto, espontáneamente, todos los desaparecidos tomaran esa fecha para hacer sus manifestaciones y sus reclamos, que se convirtió en estas enormes marchas multitudinarias masivas, expresiones masivas, que año a año crece más bien, ¿no? ¿Y qué tan cerca o qué tan lejos está de saber toda la verdad o de conocer todo lo que ha sucedido en ese periodo de nuestra historia? No, falta muchísimo, por supuesto. Se ha trabajado. No podemos decir que no se ha hecho nada porque no es verdad. A pesar de las dificultades y de los obstáculos puestos que nos fueron notorios, el más paradigmático es la ley de caducidad, por supuesto, pero no es lo único. A pesar de eso se ha ido avanzando. Bueno, nosotros como Comisión de Derechos Humanos para el Pasado Reciente somos herederos de la Comisión para la Paz, que fue el inicio, el puntapié inicial en este camino que estamos recorriendo. Un mojón, ¿no? Entonces, un mojón. Un mojón. Empezó claro, como tú dices, antes y después. Empezó un camino, por lo menos la primera vez que se recibe a los familiares desaparecidos en casa de gobierno, por ejemplo, fue una imagen impactante que no puedo olvidarla. Se me sacudió el corazón de ver ese cambio tan brutal, parecían dos mundos separados. El Poder Ejecutivo y las instituciones por un lado, y después la gente en la calle que hacían unas marchas que no hacía nadie, con una multitud impresionante y un dolor viviente en tantas familias, y nadie se hace cargo de eso. O sea que la Comisión para la Paz es realmente, sí, un antes y un después. Y nosotros somos herederos de esa comisión que fue evolucionando hacia la comisión de seguimiento, y luego la comisión de seguimiento, con el paso de los tiempos y a través de distintos decretos, fueron convirtiendo la Comisión de Derechos Humanos para el Pasado Reciente. Y al día de hoy, en este tiempo que usted está al frente de la Secretaría, ¿ha surgido nueva información? ¿Cómo se trabaja? Lo que importa destacar es que hace pocos años, en el año 19, pocos meses antes de ingresar yo a la administración, salió una ley que le quitó las competencias que tenía la Secretaría para pasarle a la institución de Derechos Humanos todo el trabajo de excavaciones y de la búsqueda de los restos, fundamentalmente. Entonces nosotros quedamos con muchas competencias relacionadas con el pasado reciente. Vamos a aclarar bien qué significa el pasado reciente. Son dos periodos, ¿verdad? Del 68 al 73, que es un periodo de actuación ilegítima del Estado, pero no es todavía el terrorismo de Estado, que sí comienza en el 73 hasta el 85. Nosotros cubrimos esos dos periodos. Nuestro trabajo está totalmente delimitado en esos años. Y además no es antojadizo, los hechos sucedieron en esos años. Todos los desaparecidos, todos los presos torturados fueron ilegítimamente llevados por conciencia y por las militancias gremiales y demás. Todo eso sucedió en esos periodos. Daniel, Viviana, no sé si tienen alguna pregunta también para realizarle a Matilde, los está escuchando. Bien, Matilde, una mujer que por otra parte sigue sufriendo en carne propia, ¿no? La esposa, compañera de Toba. ¿Cuáles son, en todo caso, Juan Pablo, trasladarle las expectativas para que se alcance un avance importante en esta actual administración? Ella ha dicho que la meta es la verdad definitiva y decía también que parece estar bastante distante de eso. ¿Cuál es su expectativa respecto a este periodo puntual? ¿Cuáles son sus expectativas respecto a lo que se puede hacer desde la Secretaría para alcanzar la verdad total? Bueno, nosotros tenemos un permanente
investigamos no nosotros directamente, pero sí a través de otros organismos. Tenemos contacto permanente con el Ministerio del Interior, que tiene su propio archivo. Lo más importante que tiene la Secretaría es el archivo. Tiene un archivo que es absolutamente exhaustivo en todo lo que tiene que ver con derechos humanos en esos periodos, ¿verdad? En esos años delimitados. Y es exhaustivo porque se viene haciendo de hace muchos años y es absolutamente dinámico, no es lo que ya hay, sino lo que va haciendo día a día, actualizando. Y ha recogido archivos importantes, nada menos que, por ejemplo, el de Azucena Berruti, que estaba en todo el microfilm, de la tarea de digitalización, organización y recolección de información es lo más importante, pero nosotros fundamentalmente colaboramos con el Poder Judicial y con la Fiscalía especializada en delitos de lesa humanidad, ¿verdad? Para despedirle, hay un archivo militar también que falta, digamos, abrir. ¿Cómo se trabaja con el Ministerio de Defensa en ese sentido? Hay algunos, sí. Más, la Armada ha hecho abierto sus puertas en algún sentido, y falta que la Fuerza Aérea y el Ejército abran parte de algunos archivos, pero quiero decir con toda honestidad que estamos agradecidos y valorando todo tipo de información que nos llega, porque nunca se sabe que en el cruzamiento de datos con la Fiscalía y demás siempre surge alguna cosa, ¿verdad? Vale. Matilde Rodríguez Larreta, gracias por este tiempo. Estás a cargo de la Secretaría de Derechos Humanos para el pasado reciente. Gracias por acompañarnos esta noche. Mucho gusto. Estamos a la orden para dar todo tipo de explicaciones. Seguimos con ustedes por allí en estudios, compañeros. Bien, muchas gracias, Juan Pablo. La Comisión para la Paz merece aquella comisión, aquel grupo de trabajo, una mención especial, representada en todo caso por dos nombres, ¿no? Gonzalo Fernández, Carlos Ramela, pero por una mujer que además tenía una enorme expectativa por lo que había dicho en su momento el presidente Valle, y era volver al estado del alma. Soledad Civils era la secretaria de aquella comisión, y cuando uno dialogaba con ella se daba cuenta de la expectativa que estaba puesta en ese grupo de trabajo. Decía Matilde ahora, es verdad, no es verdad que no se ha hecho nada, ¿no?, en este tiempo. Ahora, sí es verdad que todavía falta conocerse dónde están 197 personas. Randonea, ¿qué evaluación hace al día de hoy? ¿Qué se ha hecho en este tiempo y por qué en definitiva no se logra tener toda la verdad y la justicia? ¿Dónde está trancado esto? Porque han pasado distintos partidos políticos por el gobierno. Y bueno, no sé, al final también es un tema que excede a los partidos políticos del sistema uruguayo. Yo creo que, primero que nada, cuando la reseña que ustedes hicieron, que me parece muy buena, todos los presidentes han apelado a la buena voluntad para aportar la información. Ahora, la pregunta es, si la justicia apelara a la buena voluntad de los criminales para que se denuncien, estaríamos en el horno, ¿no? O sea, el Estado uruguayo como tal ha tenido una política de recibir información, no de buscarla, porque eso se busca de forma coercitiva. Ningún gobierno de la apertura democrática hasta acá buscó información. La solicitó. Nunca la buscó. Sí, sabemos que las Fuerzas Armadas mantienen ocultos archivos y no se le exige la entrega, estamos en el horno. La información existe. ¿Por qué? ¿Por qué decimos esto? Las desapariciones no son producto de un accidente, no son producto del desborde de fulano o de sultano. Lo reconocen los propios militares en sus tribunales de honor. Fueron órdenes de arriba. Por lo tanto, todo eso queda registrado. Archivos. Cuando hablamos de los archivos Berruti, son microfilm, que fue una serie de microfilmación que hizo
Primero el CID, después la CIFA, después DGID y después DINASIE. ¿Cómo se fue? O sea, el mismo perro con diferente collar, con diferente nombre, pero es el mismo organismo que fue microfilmando. Si hay un rollo 1 y hay un 3074, ¿cuántos rollos tiene que haber? Y los archivos Berruti solamente tienen 1400. Falta más de la mitad de los rollos que fueron digitalizados por el Servicio de Inteligencia, a más de lo que digitalizó la Marina, que no lo conocemos, lo que digitalizó el Ejército, que no lo conocemos, y que microfilmó, el Ejército, la Aviación y la Marina. Esos son archivos que sabemos que existen. Y sin embargo, los hemos solicitado a los diferentes gobiernos y no hemos tenido respuesta. Bien. Entonces, hay información, se le debe exigir. ¿Qué pasaría si con el acuerdo de todos los partidos políticos democráticos, Sí, ¿no? Antes de nombrar a un comandante en jefe, se le dice, señor, usted para asumir tiene el compromiso de buscar dar una respuesta en X tiempo. Ahora, es fuerte lo que dice usted respecto a que estamos a casi 40 años de la apertura, del retorno a la democracia, y sostiene Randonea que ningún gobierno hizo nada por buscar información, simplemente hacía el trámite casi administrativo, Posada. ¿Qué opina de esa afirmación? Si usted me pregunta, yo creo que tenemos que, digamos, ubicar este problema en un contexto, Claro. porque si no, no vemos toda la película. El contexto es cómo fue la salida de la dictadura. ¿Qué salida se dio a sí mismo el Uruguay? Que había posibilidades de tener otros modelos de salida. En la Argentina, la salida fue citar y meter en cana a todos los almirantes generales de todas las juntas. En Chile al revés, la salida fue que el dictador pasó a ser senador. En Uruguay la salida se hizo mediante un acuerdo, mediante un pacto. Un acuerdo entre los militares, el Partido Colorado y el Frente Amplio, en el cual se pactó las condiciones en las cuales los militares accedían a dejar el gobierno y dejar de meterse en política. ¿El silencio estaba en ese pacto? Yo no puedo asegurar eso. Yo creo que ni siquiera es necesario eso. Si usted quiere, del pacto de Doctrina Naval podemos hablar Sí, bueno, ahora, un programa entero. Porque yo creo que el pacto del Club Naval, que estableció la salida, es decir, las condiciones en las cuales el Uruguay se planteaba poder salir, estableció unas en concreto. Las que dejó afuera, se puede suponer cuáles fueran. Que hubo un pacto concreto de silencio no se puede probar. Y creo que no fue necesario. Cuando usted acuerda y dice, bueno, vamos a arreglar este merengue, las cosas que vamos a transar usted y yo son estas. Se limita lo que se transa y se limita lo que queda afuera. Si quedó afuera eso, nadie lo puede saber. Brenta. Yo creo que primero hay que ubicar el proceso, ¿no? Este proceso fue una dictadura cívico-militar en la cual no solo participaron militares, hubieron civiles notorios que integraron organismos de gobierno, fueron ministros, intendentes, miembros del Consejo de Estado, etcétera, y que fue parte de un plan, ¿no? No solo el Uruguay vivió esta coyuntura con estas características, aquí hubo un plan, el llamado Plan Cóndor, que fue una coordinación de todos los organismos de seguridad y demás, y yo creo que de buena parte también desde determinados sectores de la sociedad, buscando implantar un modelo, ¿no? Y ese modelo tenía determinadas condiciones que eran básicamente favorecer a determinados sectores de la sociedad. No es casual, si uno mira la evolución de los ingresos de buena parte de la sociedad, quién se benefició y quién se perjudicó de la dictadura militar. También salimos de la dictadura en determinadas condiciones, por un gran acuerdo nacional de los partidos democráticos, como decía Randonea, que desde el acto del obelisco en adelante y demás, fueron creando las condiciones políticas para esa salida. Yo tengo la tranquilidad de decir que, como integrante de la izquierda democrática independiente, nosotros en el Frente Amplio fundamentamos contra el acuerdo del Club Naval, en el entendido de que había condiciones para ir más allá
en lo que sería la conquista y la salida. Efectivamente había, sí. De esos hechos, ¿no? O sea, podíamos ir más allá y lograr avanzar más. Pero no fue esta la opinión mayoritaria en el Frente Amplio en su momento, y los elementos que se esgrimían del otro lado eran elementos razonables también, en la medida en que, entre otras cosas, los miles de presos que estaban en las cárceles de la dictadura en ese momento eran, en su enorme mayoría, militantes de nuestra fuerza política. Vos estuviste preso, de hecho, ¿no? ¿Perdón? Vos estuviste sí, preso, 6 de hecho. años preso. Entonces, esa situación, obviamente, de compañeros que habían sido torturados, etcétera, pesó también a la hora de tomar decisiones. Yo lo que quiero decir es, decía Posada, yo comparto, no hay nada que pueda afirmarse respecto a ninguna clase de acuerdo. Sí quiero decir que desde el año 2005 en adelante... Pero, por ejemplo, cuando mencionas que tu sector en aquella oportunidad se negaba a integrarse a ese pacto por las condiciones. Claro. No es lo mismo que negarse. Bueno, una posición en contra, sí. Bueno. Allí, uno de los cuestionamientos tenía que ver con la eventualidad de pactar silencio. No, de ninguna manera. Tenía que ver básicamente con la visualización. Era la salida ideal, digamos, no la mejor, pero en ese momento la Bueno, esto es una valoración de la coyuntura. Sí, sí. ¿No? Alguien puede entender que se podía ir más adelante y lograr, por ejemplo, una salida sin proscriptos. Elecciones, claro, elecciones sin proscriptos. Y antes, y otros entendíamos que no. De cualquier manera, quiero decir que nunca argumentamos un pacto de silencio. Y la demostración es palpable, ¿no? Luego del año 2005 se ingresó a los cuarteles, se excavó en los cuarteles y se comenzó todo un proceso de búsqueda de los desaparecidos y también de los responsables. Pero entonces ahí no compartís lo que decía Randonea de que no se ha buscado, sino que en definitiva se ha actuado con lo que llegó. Yo creo que entiendo lo de Randonea en términos generales, ¿no? Yo creo que hubo una acción concreta, ¿no? Recordemos la coyuntura, ¿no? Abrir la puerta de los cuarteles, entrar a los cuarteles, excavar, no era un dato irrelevante cuando en 2005 el Frente Amplio llegaba por primera vez al gobierno. Y fuimos nosotros los que abrimos la puerta de los cuarteles, excavamos y encontramos los restos de algunos de nuestros compañeros que estaban enterrados en esas imágenes que ustedes mostraban. Entonces, creo que es posible que ya compartamos que no ha sido suficiente. Yo tengo acá la lista de los... Ningún gobierno buscó, dijo Randonea, tú integraste uno de esos gobiernos. Bueno, yo estoy convencido que nuestro gobierno buscó, quizá no encontró los caminos adecuados, quizá podía haber hecho más, siempre está esa cuestión. La misma valoración vale para lo del Club Naval, ¿no? Se podía haber ido más allá y también hay culpables de esto, ¿no? Hay quienes saben y no hablan, ¿no? Muchos de los cuales hoy están presos en Domingo Arena y no han sido capaces de revelar, o peor aún, en muchos casos han mentido, ¿no? Y han desviado las investigaciones mintiendo respecto a datos relevantes. Laura. Yo creo que para tener un panorama completo hay que mirar la historia reciente desde dos ópticas. En primer lugar, lo que es los familiares de los desaparecidos. Cualquier padre o madre que perdió a su hijo va a querer saber siempre qué fue lo que pasó. Y cualquiera tiene derecho a poner una flor en la tumba de su hijo. Y quiere saber quién lo mató, cómo lo mataron, dónde lo enterraron, cómo fue, y quiere saber todos los detalles, y a cualquier ser humano le pasaría lo mismo. Y yo creo que eso tiene que formar parte de nuestra memoria colectiva, sin lugar a dudas, porque es una herida abierta para los familiares, pero también es una herida abierta para el país. Y por eso hay que dar total transparencia cuando empieza a aparecer información, cuando se encuentra. Yo creo que entiendo lo que tú decís de que se pide la información, pero creo que también algo se ha buscado y creo que cada vez que ha aparecido se ha compartido. En este gobierno se compartieron las actas del Tribunal de Honor donde Gilberto Vázquez reconocía las torturas. También se compartió cuando hace poco Javier García encontró un montón de documentos. Es decir, hay que transparentar. Y me parece muy importante trabajar juntos en la reconstrucción de esta historia reciente,
Hace poco yo leí un artículo tuyo, Juan Martín, de hace muchos años atrás, y había un punto que tú mencionabas que me pareció muy interesante. Hasta ahora la historia reciente se reconstruyó en base a testimonios. Testimonios de personas que obviamente siguen con vida, que son políticos muchas veces, y este tema tiene un gran peso político. Entonces, qué importante es, además de esos testimonios, empezar a contar con documentación para construir la historia con ese alejamiento del protagonista que se requiere, que solamente una vez que pasa el tiempo se logra. Entonces creo que nos tenemos que enfocar en construir esa historia reciente y en que se conozca para que estos hechos obviamente no sucedan nunca más y que la conozcan todas las generaciones. Pancho. Muy difícil encontrar una salida a este asunto, una resolución. Como bien se dijo aquí, quienes saben no hablan. Cada vez, cuanto más pasa el tiempo, menos son los que están vivos y por tanto saben lo que, pueden narrar lo que efectivamente ocurrió. Hay un modelo que es el sudafricano, que es aquello de que o se obtiene verdad o se obtiene justicia. Aquellos que podían llegar a saber los disparates que hacía el régimen del apartheid, lo que le dijeron pues cuando en el 94, cuando gana Mandela, les dicen, bueno, cuenten todo lo que saben y van a ser, por tanto, impunes. Ahora, si no cuentan todo lo que saben y de otra gente se sabe que ustedes participaron de fuera, entonces sí va a haber responsabilidad penal. Ese modelo no ocurrió aquí. La salida fue una salida política y complicada, y hay un dato que con esto creo que importa mucho, que todos lo sabemos, pero que quizá la gente no lo tenga tan claro. Aquí lo que hubo fue una participación internacional, que decía con razón Eduardo, que implica que muchos, la inmensa mayoría de los desaparecidos, desaparecieron en Argentina. Y Argentina tuvo una política de represión distinta a la uruguaya en esa dimensión de las cosas, pero con la propia población argentina. Y responde a una historia propia argentina, de peronismo, de golpes de Estado militares que no eran del 76 solamente, sino que venían de la década de 60 y anterior, y que fue una represión muy distinta a la uruguaya. Que por supuesto, después con el conocimiento de la historia, resulta que hubo una connivencia importante, que se puede encontrar caminos de acuerdos entre las dos represiones. Sí, pero la represión argentina fue distinta en la cantidad de desaparecidos y en lo expedito que fue. Por ejemplo, Uruguay fue el país que tuvo más presos en dictadura con relación a la población del país. En Argentina no fue eso, pero Argentina lo que hizo fue 8.000 y pico de desaparecidos. Bueno, entonces hay una diferencia importante cuando en realidad los uruguayos, la inmensa mayoría, desaparecieron en Argentina. Y eso hay que decirlo, porque ¿qué implica eso? Implica que por mucho que queramos hurgar y buscar, muchas veces las respuestas están en Argentina. Pero hubo intentos de coordinación ahí, ¿no? Claro. Hubo intentos de coordinación. Pero hubieron intentos de coordinación, pero está desconociendo los juicios que han habido, sentencias judiciales, está desconociendo, por ejemplo, la Fuerza Aérea, en el informe que entrega 2005, dice que efectuó el segundo vuelo que trajo de Argentina para acá. Tenemos la sentencia sobre Trócoli que dice que actuó en Argentina, en la ESMA. Tenemos las actas de interrogatorio que entregó la Marina de muchos uruguayos donde hablan de acá, está siendo interrogado acá en Uruguay cuando fue secuestrado en Argentina. O sea, la mayoría de los desaparecidos uruguayos en Argentina los trajeron para acá. Pero desaparecen en Argentina. ¿Y qué tiene que ver? Si los traen, tú lo que querés saber es su dónde están destino enterrados. final, ¿cuál es? ¿Son los cuarteles uruguayos? No me podés decir, yo que me los saco matan el acá. ensayo, tú lo decís que tienen los argentinos. No, tú decís que los matan acá. Y claro, pero está probado. Los 197. O la inmensa mayoría. Te estoy diciendo. En los 197 tiene implicancia el Estado uruguayo. Yo no estoy negando eso. Yo lo que estoy diciendo es que había una Pero lo que coordinación. estoy diciendo, el destino final de la mayoría es acá en Uruguay. Todos los traslados, hay sentencia judicial, traslado del
77, 78, traslado, Sí, lo que se dio en llamar segundo vuelo, año 76. Tenés Está bien, pero pará, los hay uruguayos fusilados desaparecidos en de Argentina. Soca, Pero pará, año pará. 74, Pará. que A ver, los sacaron en sí. Argentina y los trajeron Bien, para acá. pero no todos. Hay también casos en Argentina. Yo lo que señalo es que no todos. Pero no la todo fue aquí. mayoría. Bueno, tampoco. Bueno, sí, pero no todos. No Entonces, todos, cuando yo no vos te- querés resolver todos, precisás de Argentina también. Eso es lo que yo digo. Y sí. Bueno, está, pero es lo que quería decir. Hasta ahora no. Pero pará, haces una manifestación y decís, ¿hay responsabilidad del Estado uruguayo? ¿El Estado se que tiene responsabilidad? Sí, no digo que no, pero también hay Argentina. Hay que decirlo también. Porque Argentina tiene sus propias lógicas y hay uruguayos que desaparecen en Argentina. Nada más y nada menos lo que digo, y tú estás de acuerdo con eso porque son hechos fácticos que ocurrieron. Es Sí, eso. la coordinación existió Sí. en la dictadura y también luego existió en democracia el intento de coordinar precisamente para laburar en este tema, ¿no? Eso es algo que también es sabido. No, a mí me queda una duda, Pancho. ¿El modelo sudafricano para vos ya no puede aplicarse o podría llegarse a avanzar en algo Lo que pasa es así? que a los que están presos en Domingo Arena, seguramente los que están presos en Domingo Arena, ya el tema de la verdad y la justicia no te funciona, pues ya cayeron presos, no te van a contar más nada. Eso es lo que efectivamente ocurrió. Digo, no es que a mí me guste, estoy escribiendo lo que ocurre. Fernando. Sí, yo creo que hay algo interesante que decía Randonea en su primera intervención y que para mí se vincula con otros asuntos de los que hemos hablado. Él decía, si existiera un pacto entre todos los partidos, ¿no? Que eso lo retomó alguien más. La idea de que, porque también concuerdo con Pancho en una cosa, es muy difícil deshacer lo que ya se hizo y el camino que tuvo este tema en Uruguay fue un camino que se fue construyendo en base a pactos parciales de alguna forma, en lo que no hubo un gigantesco consenso en cuanto, sí suficiente acuerdo hacia dónde ir, como en el pacto del Club Naval, o en las acciones que después fueron tomando sucesivos gobiernos, empezando por el de Jorge Valle y después los de Frente Amplio. La idea de que quizá las cosas habrían sido distintas si hubiera existido ese pacto entre todos los partidos sobre cómo lidiar con este tema es excelente como material de especulación, pero ya es algo que a esta altura del partido no ocurrió. Ocurrió de una manera diferente, que yo creo que complica en buena medida. Efectivamente es cierto, vos no podés, si vos apelaras a que los criminales confiesen sus delitos, tu sistema de justicia funcionaría bastante mal. La cuestión es, ¿en qué términos? Y eso es una pregunta que yo le planteo a Randonea. ¿En qué términos, qué habría que hacer para que esos documentos salieran? Pero es que mira, en verdad, si lo pensamos así, en este momento estamos haciendo, no digo eso, pero algo parecido, ¿no? Cuando cuando un fiscal considera que no tiene las pruebas necesarias para ir a un juicio oral, tiene la posibilidad de un proceso abreviado. ¿Para eso qué necesita? Que la persona que cometió un delito lo reconozca, diga, sí, yo lo cometí. Y ahí acuerdan una pena un tercio menor de la que obtendría si efectivamente lo condenan en un juicio oral, ¿no? En cierta medida sea también una negociación. ¿Vos podés decir que los presos de Domingo Arena, por ejemplo, podrían hacer una clase de negociación de ese estilo? No sé, pero claramente la gente que está en Domingo Arena tiene información y hay que hacerla hablar. ¿De dónde sacás esa Entonces, la información pregunta tan es, ¿cómo no contundente, sabías Eduardo, que la gente de Domingo Arena sabe? ¿De dónde sacás pero por eso? Porque Uruguay no tiene Guantánamo. Acá se integró hay el unos organismo de márgenes coordinación antirrepresivo, la OCOA, ¿no? No me sale ahora bien la sigla. Pero OCOA. La OCOA era un organismo de coordinación de los servicios de inteligencia de todas las tres armas, digamos, y de la policía también, ¿no? Que era quien tomó la conducción de las políticas represivas a partir del año 74 y demás, cuando comenzó la represión dura, digamos, ¿no? Bueno, 71. Está bien, puedo agarrar La fecha. documentación lo dice. En todas las operaciones que se realizaron de importancia, digamos, trascendentes, ¿no? La operación Morgan contra el Partido Comunista, la del 77 contra los GAU, bueno, todas esas operaciones fueron conducidas por la OCOA, donde había oficiales de todas las armas, independientemente de que los lugares de tortura y demás fueran el Cuerpo de Fusileros Navales o el Batallón 13 o donde fuera, los equipos que interrogaban y coordinaban las acciones eran los mismos. Sí, está Son viendo la palabra básicamente Posadas, pero me los gustaría, que están en Domingo Eduardo, Arena. francamente, poner Sí. foco sobre esa afirmación. ¿Entendés que quienes están en este momento detenidos en Domingo Arena conocen la información vinculada a los detenidos desaparecidos? Totalmente, Que son es lo que los estamos hablando hoy. protagonistas de la historia.
Los que están en Domingo Morena y algunos que todavía no están en Domingo Morena, ¿no? Pero conocen la información detallada. Decís. Total. Yo quiero decir dos cosas que me parecen importantes. Primero, la hipótesis de que acá se pudiera llegar a hacer una cosa como la de Sudáfrica es una especulación. El Uruguay eligió un camino y bueno, tiene que ahora apechugar con las consecuencias del camino que eligió. Eso por un lado. Por otro lado, el camino este que eligió el Uruguay consiguió ciertas cosas y otras no, pero ha tenido, desde el punto de vista popular, del apoyo popular, de una afirmación de la gente, que es lo que en una democracia vale, hitos importantes. La ley de caducidad fue reafirmada en 2 plebiscitos. Entonces, eso es un síntoma de lo que el Uruguay quiere. Tenemos que tener en cuenta, por último, que lo que decía el señor de la buscar una manera compulsiva de obtener esa información nos puede llevar a un asunto muy peligroso, que es repetir ahora los comportamientos que censuramos, que deploramos, que fueron lo que causó la barbarie que se produjo. La información que no se da por los medios, digamos así, legales, democráticos, se irá a la tumba. Y nosotros tenemos que valorar que el sistema que tenemos nos pone frenos que respetamos. No podemos buscar una manera, que eso es lo que decía Fernández Huidobro en ese rato que mostraron al principio, que no sean los medios que la democracia y la ley permiten, ¿no? Perdón. Me permite un segundo, vamos a un auspicio y vuelvo con usted, Randonea. Viví el puesto. Viví Uruguay. Gastronomía, estilo y tradición en uno de los lugares más lindos de Carrasco. El Puesto, la parrilla tradicional de Montevideo. Diga. Tenía la palabra. Bueno, primero que nada, no estamos hablando de... Lejos está de madres y familiares de hablar de utilizar métodos ilegales. No. Desapruebo la tortura bajo cualquier circunstancia. La condeno. Pero hay formas coercitivas de dar una orden y si no se cumple, hay sanción que es perfectamente legal. Al presidente Tabaré Vázquez le mintieron. ¿Y qué comandante fue sancionado? No hubo sanción. Y es a eso que nos referimos. De forma coercitiva y a partir de no, señor, pase retiro, venga otro. Y si necesitamos nombrar como comandante en jefe al cabo Polonio, lo nombramos. Pero tenemos, porque nos va la vida como sociedad, tener unas fuerzas armadas que no respetan los mandos naturales, que son el presidente y el ministro de Defensa, porque cuando le mienten no lo respetan, no respetan la democracia. Cuando voy al Ministerio de Defensa, hago una solicitud de acceso a la información y me informan que esta información no la tienen, quiere decir que el Ministerio de Defensa no tiene acceso a los archivos. Y eso le ha pasado a todos los ministros de Defensa. ¿Usted tuvo 2 hijos trabajando en defensa? Tuve, sí. ¿Y ellos qué le decían, por ejemplo? Ellos tenían su área de trabajo. Correcto, pero y no tenían estando en la acceso a estructura, otra. estando en la estructura, no pudieron, digamos, adelantar. Pero sí. No pudieron acceder a algo que le está vedado a cualquier civil. El ejército, sus archivos, los maneja. Yo estuve también en el Grupo por Verdad y Justicia. Fuimos a la sede del Comando General del Ejército y nos muestran cómo hacen inteligencia abierta, un montón de televisores. Digo, ¿y la otra parte dónde está? ¿Qué otra parte? La misma pregunta la hice en la Fuerza Aérea. Digo, vamos a entendernos. Cuando lees documentación y uno ve
cómo han documentado todo lo que han hecho en inteligencia. Y me dicen que la inteligencia se limita a ver la televisión abierta y nada más. Somos Entonces usted vos, lo que pero afirma es que no nací ahora. Es que existen informaciones por Archivos. escrito, archivos en las Fuerzas Armadas, que está la información allí de dónde están los Yo no desaparecidos. puedo asegurar, yo lo que digo, y que que eso no lo quieren entregar. Yo lo que digo que los servicios de inteligencia documentaron, microfilmaron, que aparezcan todos los microfilms. Pero que faltan Y eso archivos. lo usted quieren. sabe que existen. Pero faltan archivos. Sé que existen, si existe el número 1 Pero y lo pudieron haber existe el destruido. 374. Pero lo pudieron haber destruido. Nunca se animaron a contestar eso. Pero lo pudieron haber Estoy destruido. esperando que me den firmado que lo destruyeron. Nunca. Lo venimos reclamando No destruyan. desde hace muchos años. Es más, la Marina me consta y sé que tiene microfilm. Estamos esperando respuestas. Bueno, Matilde decía ahora, creo que Sí. hace referencia a eso, Matilde, en la nota, ¿no? Que decía que la Marina había mostrado buena voluntad. Mostró una parte de los archivos del FUNA. Hay Que no una se avanza. parte Exacto. Prefectura. en, Pero creo que en prefectura que falta, y en el Comando General de la Marina hay una sala que microfilm tiene ese título. ¿Qué es eso? ¿Y la justicia, Randonea? Y la justicia, tengo que llevar pruebas porque hacer un allanamiento en el cuartel. Comando General, tengo que tener pruebas para denunciarlo. No tengo las pruebas escritas, ¿no? Cuando existieron pruebas, por ejemplo, de que en un archivo, cosa que la aviación había negado siempre, no tenía libros de vuelo. Y resulta que la Institución Nacional de Derechos Humanos obtuvo pruebas, fue a la justicia, allanaron y, casualidad, lo encontraron. El problema es de pruebas. Yo deduzco por lo que conozco. ¿Me permite una- Ahora, no, porque se tocó un tema que me parece importante, el tema de los acuerdos. Las Fuerzas Armadas tuvieron la oportunidad, la salida de Sudáfrica, tuvieron la oportunidad con la ley de caducidad de darnos la información y no iban a sufrir ningún tipo de persecución. Digo, perdóneme el reproche, pero yo creo que en esta reunión que tiene un tiempo acotado, que quiere ser una visión sobre la salida del Uruguay, las cosas que todavía faltan por desenredar, si nos quedamos la mayor parte del tiempo en esta discusión de si hay o si no hay, si se perdieron o no se perdieron, vamos a mostrar para el público que está escuchando una cosa muy desequilibrada. ¿Usted entiende entonces, de Posadas, que hemos llegado a este estado de situación y de aquí no se avanza más? ¿Se queda en esto? Yo lo que creo no se queda en esto. Primero porque hay una memoria colectiva, que es la que se hace todos los años en la marcha, que es en la cual el pueblo uruguayo enfrenta las cosas que hizo y las cosas que no pudo hacer. En lo que puede ser un legítimo casi obsesión de los familiares de los desaparecidos, eso es una cosa que tiene una dimensión distinta, porque hay una evidencia bastante general de que los que tienen la información no la quieren dar. Y bueno, entre las cosas que el Uruguay enfrenta, por la cual se hace la marcha y por otra cantidad de manifestaciones, está eso. La salida, repito lo que dije antes, la salida que el Uruguay se dio a sí mismo, de la que fue capaz, tiene consecuencias. Ese pacto original del Club Naval entre los militares y el Frente Amplio y el Partido Colorado tiene consecuencias y hay que apechugar con esas consecuencias. No, yo digo, si hablamos de cosas con consecuencias, la ley de caducidad tuvo sus consecuencias y se firmó cuando el general Medina cerró bajo en el cofre, ¿no? Sí, los y se documentos. ratificó 2 veces después. Y de cualquier, sí, en esas condiciones, ¿no? Ya se había muerto Yo no Medina justifico, después. no justifico ni voy a cuestionar una decisión popular. Sí. Lo cierto es que hay una coerción clara
sobre la ciudadanía cuando el comandante jefe del ejército... En la segunda también. No, la segunda ni la tercera. Perfecto. Y hablando de la primera vez. Que no es ratificar. Por ejemplo... Claro, no se llegó a la firma, es otro proceso. No se llegó a la cantidad de votos. Pero sí quiero decir, porque Randonea dijo algo que me parece importante, que hubo comandantes en jefe que le mintieron al presidente de la República, a Tabaré Vázquez concretamente, cosa que es cierto. El comandante en jefe de la Armada, Tabaré Danners, entregó un informe falso donde se mentía respecto a la información de lo que se había actuado en la Armada, y el comandante Danners de esa época hoy está siendo procesado por el fiscal Perciavale. Quiere decir que la secretaría que se creó para los delitos de lesa humanidad es un gran avance, en mi opinión, que debe registrarse como un avance conquistado en los gobiernos del Frente Amplio. Me parece que esto es un dato relevante, como lo fue la entrada a los cuarteles y una serie de acciones. Y sobre todo la generación de una conciencia colectiva de que la forma de que el nunca más se concrete, que creo que es lo que aspiramos todos acá, efectivamente tiene que partir de la verdad y la justicia, no hay otro camino, ¿verdad? Y yo creo que el otro día estaba viendo una nota en Alemania, ¿no?, donde procesaban a un funcionario alemán que trabajó en los campos de concentración nazis, tenía 92 años y estaba siendo procesado por la justicia alemana. Yo digo, ¿cuándo el pueblo judío renunció a la búsqueda de los criminales nazis? Nunca. Y nunca lo hará. Entonces yo no creo que esto vaya terminado. Creo que hay que continuar trabajando en la búsqueda de alcanzar la verdad y la justicia, porque esa es la solución final. ¿Hasta dónde llegaremos? Nadie lo sabe. Pero yo creo que todavía hay herramientas y caminos, si hay voluntad política de todos los actores, de caminar en ese sentido. Tenemos otro auspicio y seguimos con el debate. Tenacidad, disciplina, trayectoria, evolución. Con la mirada en el mundo, transformamos la uva en uno de los vinos más distintivos de Uruguay. Jiménez Méndez, máxima expresión del terroir. Bueno, y la pregunta casi original del espacio, ¿hay pacificación posible o es una sociedad pacificada más allá de estas circunstancias, Laura? Yo creo que es una sociedad donde la enorme mayoría estamos de acuerdo en que esta memoria colectiva tiene que estar. Creo que el dolor de no encontrar la verdad va a seguir existiendo. Creo, no sé si esos archivos y documentos están o no están, pero lo cierto es que si están no aparecen y algunos podrán haber sido destruidos. Creo que las personas que podrían saber la verdad no la están queriendo decir y que lamentablemente se está yendo por ese camino de saber que hubo torturas, que hubo hechos terribles, que hubo violaciones a los derechos humanos y que lamentablemente en Uruguay tenemos que vivir con esa carga, pero creo que a la verdad última no estamos pudiendo llegar. La verdad seguirá secuestrada entonces. Creo que sí, que va a seguir secuestrada. Y se habló mucho del tema de los presos en el Domingo Arena. Yo creo que en este programa ya lo tratamos, ese tema del proyecto para que puedan tener... Vamos a ir a eso ahora. Pero vamos a dejarlo para un ratito más adelante, si no nos vamos de tema y nos metemos en otra cosa que es bien polémica. Pero entonces lo de la verdad es... Yo creo que estamos en un punto hay que resignarse, en el cual es muy difícil alcanzar. Yo nunca diría resignarse, pero digo, creo que los caminos democráticos para llegar a la verdad, por cómo lo eligió el Uruguay llegar, se están dando y se están entregando. Cada vez que aparece algo, se transparenta, se da. Veíamos a Matilde hablando de cómo se continúa el trabajo. Es decir, el trabajo se sigue haciendo, no hay una resignación. Pero lo que sí tenemos que saber es que hay gente que no quiere contar la verdad y los archivos, que serían lo que nos dan la verdad, esos archivos, ¿dónde están? Digo, y no sabemos si no fueron destruidos. Yo lo que creo es que más allá de esta cosa medio fatalista de que este es el camino que nos dimos, yo creo que hay algo como de cierre en falso, que uno lo ve en otros lados. Por ejemplo, en España, con el fin de la guerra civil, claro, en España pasó algo que estiró muchísimo, y es que el franquismo gobernó durante 40 años. Entonces, durante 40 años no hubo ninguna posibilidad de investigar nada. Pero aún así, desde la vuelta a la democracia en España, el tema de las fosas comunes, el tema de los asesinatos, de los represaliados, sigue siendo un tema que está abierto. Es decir, la idea esa de que
este tema se arregla cuando se mueran los últimos viejitos o algo así, tiene algo de cierre en falso en el sentido de que no es solamente yo creo que no es solamente una cuestión de la memoria de las familias, que yo creo que es la primera y más sangrante memoria de todas, y es como quizá la más relevante en el sentido de la más potente y necesaria. Pero las marchas y el crecimiento que han tenido las marchas dicen algo más sobre cómo estamos procesando nuestro propio proceso de salida de la dictadura. ¿Se entiende lo que digo? Sí, sí, sí. Es decir, que ese sea el camino que hayamos agarrado no quiere decir que sea tremendo camino y que cierre todo y que todo cuadre. Acá se dijo también, y con razón, de alguna forma este es el precio que estamos pagando por la sinuosa trayectoria que el tema ha seguido en Uruguay. Pero yo no me resignaría. Es decir, no me resignaría de hecho porque de hecho el Estado, con todos los problemas que hemos venido señalando, ha venido tomando acciones y hay una serie de cosas que van en la dirección. Quizás no con la velocidad que los familiares necesitan, y eso me parece indiscutible. Pero no se deja el tema de lado, No. es importante. Es que yo creo que la solución es la que tenemos. No estoy viendo hace años algo distinto. Es decir, de vuelta, si efectivamente hay militares que saben, con las circunstancias que se han generado no van a hablar. Pero no porque lo diga yo, de hecho no han hablado y se han ido militares que sabemos que sabían cosas a la tumba sin hablar. Bueno, y esos son los directamente involucrados. Ahora después, ¿el Estado hace cosas? Sí, hace. Por ejemplo, las responsabilidades civiles, hay gente que ha terminado presa a partir de la interpretación del 2005, de 2006 de la ley de caducidad. Es decir, no es que estemos en el punto del 87, 88, 89. Hay señales también del pueblo, que es el mismo pueblo que se manifiesta, o digamos, la misma voluntad popular, que dijo, ratificamos la ley en el 89 y no se llegan los votos para anularla en el 2009, que es un dato importante también. Entonces, ¿qué de distinto o qué de revolucionario puede haber? ¿Alguna información que surja? Bueno, la voluntad del Estado de poner sobre la mesa esa información ha sido clarísima. Incluso Javier García ha puesto rápidamente en consideración informaciones que antes no se tenían. En fin, o sea, nadie está ocultando lo que hay. Yo no sé si hay información que tienen guardada y que la gente sabe. Bueno, eso ya se me escapa porque no lo conozco. Pero no, a lo que voy es que es lo que se llama una aporía. Es decir, es un camino que no tiene salida más que la salida que está teniendo. Y es lo que el Uruguay es capaz de hacer. Eduardo. No, yo quiero decir que, primero, del 85 al 2005, me refiero a la posibilidad de una salida de otras características, acá no se dijo nada. No hubo acceso a ninguna información sustantiva, no hubo ningún preso, ni se ingresó a ningún cuartel, ni se tomó ninguna medida que esclareciera o avanzara para esclarecer el destino de los detenidos desaparecidos. No, pues la Comisión para la Paz es de 2000. La Comisión para la Paz. Lo digo acciones, me refiero a acciones concretas, ¿no? Bueno, es una acción concreta. Está bien, la acción concreta sí, las todo búsquedas me refiero. Un informe final. Me refiero a las búsquedas. El discurso del presidente. Estamos hablando de las búsquedas de los detenidos desaparecidos. Luego hubo acciones concretas que permitieron ciertos avances, insuficientes para lo que aspiramos, pero avanzan. Yo creo que existen las condiciones para continuar avanzando, porque existe documentación a trabajar, porque existe gente viva y porque además hay una voluntad que trasciende las generaciones. Esto no es un problema de los que nos tocó vivir ese periodo. Esto es un problema más de fondo. Los que participan en las marchas, en su gran mayoría, no habían nacido cuando esto pasó. Y sin embargo, los valores que hay detrás de esta problemática trascienden esto. Y yo creo que esos jóvenes, con más conciencia, menos conciencia, saben que el Uruguay al que aspiran necesita verdad y justicia. Bien. Hay dos cuestiones sobre la mesa que están generando polémica. Una es un proyecto de ley de cabildo abierto para que los mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria. Han reconocido integrantes de Cabildo Abierto que está obviamente enfocado a los presos de Domingo Arena. Laura lo ponía sobre la mesa. Y también el proyecto de ley que dijo el ministro de Defensa, Javier García, que va a enviar para establecer el Día del Soldado Oriental. Sí, y casi que de última hora también hay otro dato que puede ser muy relevante en estas circunstancias, y es que la formación militar va a cambiar sus programas de estudio. Esto significa que, de acuerdo a las autoridades actuales, se va a integrar el relato que falta, se va a integrar todas las campanas, por decirlo de alguna forma. Lo podemos ver luego de la pausa aquí en Todas las Voces.
de todas las voces. Antes de ir a la tanda les decíamos que vamos a poner sobre la mesa este tema, ¿no? El proyecto de Cabildo Abierto para que los mayores de 65 años tengan prisión domiciliaria. Posada, ¿qué opina de esto? Ustedes nos pusieron 3 temitas de la mesa. Está esto, pero voy a ser bien breve. el Día del Soldado Oriental Bien breve. también, para mayo. El primero sobre el Día del Soldado. Hoy hablé con el ministro García y me dijo que la idea del Día del Soldado está refrendada en un decreto presidencial de Mujica que se refiere a elegir un día para honrar al soldado caído en cualquiera que sea la circunstancia. Segundo tema, el proyecto de hacer una modificación para los señores de mayores de X edad y darles Prisión domiciliaria. prisión domiciliaria, tal como está planteado, es un mamarracho, es una aberración, es una cosa que se hizo de una manera tan, diríamos yo, descuidada, que inhibe y mata cualquier iniciativa más o menos decente o bienintencionada que pudiera haber habido. Tercero, en cuanto a la formación militar, creo que se está haciendo. A mí me convocaron el año pasado a hacer una exposición. Quedé muy decepcionado porque yo esperaba ver un anfiteatro lleno de oficiales y me pusieron un grabador delante que hablara porque con el COVID no podíamos sentar con él. Entonces fue una cosa. Pero digo, la intención, la voluntad está puesta y espero que tenga un resultado. Laura, vos querías poner este tema sobre la mesa. ¿Qué opinás? Digo, porque ya lo habíamos tratado en otro programa. Yo no estoy de acuerdo con el proyecto. Me parece que son personas que fueron juzgadas con las garantías del caso en democracia y que fueron encontradas culpables de violación a los derechos humanos y que por lo tanto no corresponde una libertad por una prisión domiciliaria, ¿no? Que es lo que también me parece que a los 65 años hay gente llena de vitalidad. Y no es como en otros países cuando se dice, bueno, a determinada edad ya es tan costoso mantener a alguien en la cárcel que por una cuestión piadosa lo mandan a su domicilio. O sea que no estoy para nada de acuerdo y no me convencen los proyectos que están dirigidos a un grupo de personas. Me parece que los proyectos tienen que ser siempre amplios. Brenta. No, yo comparto que me parece un proyecto absolutamente aberrante para criminales que cometieron delitos de lesa humanidad y por tanto me parece que es inaplicable cualquier norma que les permita ser eventualmente liberados. Pero quiero rescatar una cosa que son las palabras de Matilde, ¿no? Que me parecen muy importantes en lo que se refiere a la persistencia en la búsqueda de la verdad. Ella dijo claramente que se va a seguir trabajando, se va a seguir insistiendo, y me parece que ese es el camino que tenemos que tener presente. Yo creo que más allá de que algunos hayan muerto, otros estén vivos, acá hay gente que sabe la verdad y otra gente que sabe quién sabe la verdad. Entonces, la voluntad que se expresa cada 20 de mayo, donde centenares de miles de personas en la calle, es una mirada acerca de la realidad que trasciende el problema puntual, que tiene como centro el tema de los desaparecidos, pero que pretende una sociedad diferente donde estos hechos no vuelvan a repetirse. Por tanto, me parece que es clave seguir insistiendo y trabajando con fuerza en la búsqueda de la verdad y la justicia. Fernando. Reafirmar lo que se ha dicho sobre el proyecto de ley de Cabildo Abierto y señalar que aparte me parece increíblemente contradictorio y que sea justamente un partido que dentro de los artículos de la LUC llevaba una reivindicación que era la del cumplimiento completo de las penas. Tiene todo el aspecto de ser una ley hecha a medida y como se dijo acá, eso violenta cualquier pretensión posible de justicia, ¿no? Básicamente. Pancho. Sí, a mí yo seré muy primitivo, quizás lo que voy a decir, pero a mí me parece que aquel que le pone una pena ha de cumplirla, sea la edad que sea la que tenga. No sé, si tiene 70 años y le ponen 5 años de pena, porque hasta los 75 estará preso. Si tiene 63 y le ponen 15, se hará la suma y después de 15 años saldrá. Por tanto, eso de que haya que porque tiene cierta edad tiene que salir, no, a mí no me parece. Otro debate para otro programa es si todas las causas esas estuvieron bien juzgadas, pero eso es para otro debate. Por supuesto. He de defender, por ejemplo, a Vidal, que murió preso hace unos meses y que era un pobre militar que en el año 72 cumplió una orden y que terminó preso por, Leonardo Vidal se llamaba.
Y la verdad que cumplió con la patria y terminó preso de viejo, ¿no? Y eso está mal. Bueno. El general Dalmau también. Efectivamente. Vamos a cerrar con usted y también es sobre esto del Día del Soldado, ¿no? Para el mes de mayo. Primero que nada, sobre este proyecto de ley es aberrante del lado que se lo mire. No se pueden otorgar beneficios de cumplimiento de pena domiciliaria a los condenados por delitos de lesa humanidad. Eso lo dicen los relatores de Naciones Unidas, lo dice la Corte Interamericana, es más, lo dice el informe elaborado por el Ministerio de Relaciones Exteriores actual del Uruguay, el informe jurídico que mandó al Parlamento. Creo que estamos frente a algo planteado por el partido militar para proteger a sus compinches. Bien. ¿Ah? Voy a... Día del Soldado. El Día del Soldado. El Día del Soldado, el ministro García habló del Día del Soldado, habló del mes del soldado. ¿No? Vamos a clarificar qué es lo que se pretende. Yo contra el soldado no tengo nada. Yo tengo mi problema contra la estructura militar, que es la que oculta a nuestros familiares. Bien. El soldado. Bueno, muy bien. Simplemente como complemento de la información que adelantamos, desde Defensa se señala que ya se están aplicando las modificaciones del plan de estudio incorporando el tratamiento de temas que dan una visión integral y que incluye, dice esta comunicación de una fuente, y que incluyen, por ejemplo, el Plan Cóndor, hablar del golpe de Estado y desaparecidos, asuntos que antes no estaban en el programa. Se incluyen más de 100 textos de autores de todas las tendencias ideológicas y las modificaciones son fruto de jornadas académicas que mencionaba de Posadas, que se iniciaron en noviembre de 2020 y finalizaron en diciembre del año pasado. Así que hay una modificación de los cursos en desarrollo. Se hizo en pandemia. Bueno, será hasta el próximo lunes. Les agradecemos mucho a Posada y a Randonea por acompañarnos en la noche de hoy. El aviso, a ver. Bueno, lo invitamos a todos a participar en esta 27ª Marcha del Silencio, bajo la consigna, ¿dónde están? La verdad sigue secuestrada, es responsabilidad del Estado. Los esperamos a todos. El reencuentro será el lunes aquí en Canal 4. Que pasen todos muy bien. Chau, chau.